Hola, como lo prometido es deuda, estamos aquí para responder las preguntas que ustedes nos hicieron en nuestro canal de YouTube y en los diferentes canales de Facebook, Instagram y TikTok. Yes, 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 yes. Tuvimos que organizar nuestras preguntas porque fueron bastantes. La primera nos las hizo Frosty Na. Frosty Na, y él pregunta: ¿en qué parte de Estados Unidos y Venezuela nacieron y crecieron? Bueno, yo nací en Venezuela, Caracas. Soy caraqueña. Y crecí en Miranda, en Guatire específicamente. Y yo nací en Utah, por Salt Lake City. Yo crecí en un pueblito que se llama Duchesne, está aquí en Utah también. Yo terminé mi escuela ahí, pero yo regresé a Salt Lake para trabajar. Wow. Otra de las preguntas la hizo William Marín. William pregunta: ¿cómo hizo el gringo para aprender español? Bueno, cuando regresé a trabajar, yo empecé a trabajar con muchos latinos de cualquier parte del mundo. Peruanos, venezolanos, mexicanos, muchos mexicanos aquí. Definitivamente su español no fue aprendido por venezolanos. No. ¿Y más o menos a qué edad aprendiste? Empecé cuando tenía 20 años, creo, 22. Entonces tuve que aprender a hablar más porque yo tenía muchos amigos en el trabajo, puros mexicanos. Entonces yo fui a biblioteca a buscar libros y CDs para escuchar en mi carro. Yo practiqué ahí. Mi acento era mucho peor. Pero cuando tú viniste de Duchesne, ¿hablabas algo de español o cero? Como 1%, taco, burrito, churro, pero nada más. Importante, súper importante. Pero la comida es muy importante. Entonces, yo siempre he trabajado en empresas de producción y packaging y todo eso, y yo quería hacer otra cosa en los veranos, ¿verdad? Entonces yo aprendí a hacer concreto, otras cosas, trabajar afuera, pero tuve que aprender a hablar mejor porque yo tenía a muchos trabajadores que quieren trabajar conmigo porque yo estaba trabajando afuera y trabajan muy duro y saben hacer concreto y todo eso. Entonces tuve que... El poder latino, pues. Ajá. Y entonces yo empecé a instalar concreto alrededor de casas y tuve que aprender cómo hablar como jefe. Entonces yo tengo mi propio negocio los veranos instalando concreto y tengo mis ayudantes. Ahora yo puedo conseguir otros latinos porque ya trabajo con mexicanos, pero yo trabajo con venezolanos, peruanos también. Sí. Cualquier nacionalidad. Si estás interesada en trabajar con este galán, Sí, solamente trabajar contacta. afuera, trabajar duro. Duro. Como nosotros. Bien duro. Por supuesto, perfeccionó su español gracias a mí. Oh yeah. Otra pregunta la hace Ali Santa Fe. Dice: ¿dónde, cómo y cuándo se conocieron? Nos conocimos en mi antiguo trabajo, todavía es el trabajo de él. Bueno, teníamos que conocernos definitivamente porque mi horario en ese lugar era viernes, sábado y domingo y el horario de él era de lunes a jueves. Entonces, para ese entonces, la compañía decidió que todas las personas que hicieran overtime, que fueran otro día adicional de su horario, se les iba a pagar doble. Entonces yo empecé a asistir en la semana, él empezó a asistir el fin de semana y así fue como nos conocimos. Ok, ¿cuánto tiempo fueron novios? Bueno, como 1 año y medio o poco más. Bueno, nosotros nos conocimos en enero 2022 22. y ya para febrero 14, día de San Valentín del mismo año, nos hicimos novios.
Bueno, nosotros el año siguiente, en el 2023, febrero 14, este que está aquí, me pidió matrimonio y nos casamos en 2023, el mes de septiembre. Y ya cumplimos 5 meses casados ahora. 5 meses de casados, pero ya tenemos 2 años juntos, como relación, como pareja. Ok, Mariolis Martínez nos pregunta, quisiera saber cómo hizo el gringo para conquistar a una venezolana. Bueno, esa es una interesante pregunta, porque él no hizo nada. En una de confesiones puedo decirle que yo me enamoré sola y yo tuve que conquistarlo a él. Y no fue trabajo fácil, fue trabajo duro. Pero esto les enseña que el que persevera, vence. Porque este chico, cuando yo lo vi, dije, con ese hombre me voy a casar algún día. Pero ni nos hablábamos, él no me hablaba, no me conocía, simplemente lo vi, me gustó y pues quise tener acercamiento con él. No fue fácil, fue difícil, por fin tuvimos nuestra conversación juntos. Nuestra primera conversación, ¿te acuerdas de qué fue? ¿De tacos? De tacos y la otra fue de empanadas. Oh, ¿cómo hacer empanadas? Sí. Sí. Nuestras primeras conversaciones fueron de comida y así fue como empezamos a hablar, a conversar. Ya después empezamos a hablar un poquito más. No era tan fácil porque estábamos trabajando, pero pues buscamos nuestros momentos para hablar. Yo le pasé mi número telefónico y él no me llamó, no me escribió. Otro día estábamos hablando y me mostró su Facebook y yo eché ojito, vi cómo era su apellido y le mandé la solicitud de amistad y no me la aceptó. Cuando por fin me la aceptó y empezó a escribirme, todavía seguía sin escribirme a mi teléfono o a llamarme, así que bueno, tuve yo que hacer el trabajo inicial y bueno, empezamos a hablar por Facebook, luego por mensajitos de texto y la primera cita la saqué yo también. Yo tuve que invitarlo a salir y qué mejor día que el 14 de febrero y ahí empezó todo. ¡Qué bello es el amor! CBR Brito nos pregunta, ¿para quién ha sido más difícil la adaptación de culturas? Probablemente yo, porque yo tuve que aprender a cocinar diferente, escuchar las palabras muy bien, porque a veces no entiendo bien y yo lo hago mal. Y entonces me gusta complacer a mi esposa, por supuesto. Entonces yo tomé tiempo preguntarle qué quiere, qué necesita, qué le gusta y cómo lo hago. Y ella me enseña muchas cosas. Oh. Y también tuve que ver videos, cómo cocinar, cómo hacer las compras de la casa y todo eso. Pero me ayudó mucho. Además, él viene de una pequeña familia, una muy pequeña familia. Básicamente era su papá, su mamá y su hermana. Hoy en día solamente es su mamá, su hermana y él. Pero yo tengo una familia muy numerosa. O sea, somos muchísimos. Así que él también tuvo que hacer adaptaciones para esta nueva y grandísima familia venezolana, bochinchera y fiestera. Oh, yeah. Juana Iris Morillo Torres, porque ella dice, ¿cómo se siente él cuando se arma el bochincha en las fiestas? ¿Tú sabes qué es bochincha, no? ¿Bochincha? No. Ok, hay que hacer un video de eso. Bochincha es como fiesta, pues, como cuando entras en la guachafa, pues, cuando se arma. Pues sí, una fiesta, pues. Es que no sé cómo explicar una palabra venezolana sin utilizar otras venezolanas. Sí, pues cuando se arma la fiesta, cuando estamos en el escándalo y en el alboroto. Bueno, con mi esposa me jala y bailamos mucho y reímos y disfrutar el momento.
Y he sido un hombre muy quieto y muy tranquilo y de repente se casa con una venezolana. entonces tuve que salir más, hacer más cosas divertidas. Él no es el alma de la fiesta, pero definitivamente hace un gran esfuerzo por seguirme el ritmo. Sí. Y por allí creo que vieron unos videos de cómo ya anda moviendo la cadera. Ok, Bellitas Even Design nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor choque cultural? Bueno, personalmente la crianza de los hijos, sí. Sí. Para mí eso fue un gran choque porque, pues no sé si todos los venezolanos, pero yo soy persona de mucha rutina, de una norma, de consecuencias, y por este lado... Sí, tuve que aprender a poner límites, horarios, todo eso, pero me ayudó mucho. Y funcionamos. Y funcionó. Y ha sido. Hay que tener paciencia Sí. y probar cosas, intentar y ajustar. Y ya, está bien, estamos bien. Sí, fue una de las cosas que tuvimos que conversar bastante, llegar a acuerdos y gracias a Dios las cosas van marchando súper. Oh, yeah, baby. Ok, seguimos con las preguntas. Israps nos pregunta, hablemos de comidas, sus comidas favoritas y las que no les gustan de Venezuela y Estados Unidos. ¿Hay algo que no te gusta de Venezuela? Él come de todo. Sí, me gusta de todo, pero mis favoritas son patacones pequeños, cosas así. Y que por cierto aprendió a hacerlos y le queda delicioso. Se ve que pido mucha comida en la calle. Bueno, a mí no me gusta la peanut butter. No, no me gusta. Otra pregunta nos la hace Rosa Bonalde y pregunta, ¿qué te gusta más de tu esposa? O de tu esposo. Muchas cosas. Pero me encanta que me ama, que me respeta. Siempre tiene paciencia conmigo y me muestra cómo vivir la vida y tener una relación saludable. Oh. Y eso me ayuda mucho. Muy cariñosa conmigo. Me trata como rey, ¿verdad? ¿Cómo De qué? verdad. ¿Cómo qué? Como rey. De verdad. Bueno, ¿qué me gusta más de mi esposo? Mira, lo primero que me gustó cuando yo lo vi era que a diferencia de muchos hombres, él no estaba pendiente de llamar la atención. Un hombre muy tranquilo. Eso me gustó mucho. Y bueno, hoy en día me siento afortunada de tenerlo. Es un hombre muy paciente que ha llenado mi vida de calma, que me ha enseñado lo que es ser querida, ser valorada. Y pues cuando tú tienes un hombre así en tu vida, ni ganas de pelear te dan. Entonces, la verdad, amo su calma porque me la ha transmitido y es lo que ha permitido que tengamos una relación saludable. Ay, el amor. Bueno, si te gustó nuestra historia, por favor dale like. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como The Kramers Official. Gracias por seguirnos y tener interés en lo que hacemos juntos y las vidas locas que tenemos. Que debemos decir algo, nuestros videos son basados en hechos reales, aquí nada es inventado. Ok, lo grabamos para ustedes, pero créanme que han sucedido alguna vez durante estos 5 meses de matrimonio. Así que esperamos que puedan seguir viendo nuestros videos. Por favor, no olviden darle like, compartir con sus seres queridos, con sus amigos. Y bueno, muchísimas gracias por vernos. Hasta luego. Bye.